debe operar. ¿Cómo trabajamos con procesos complejos, ¿no? Como son los procesos químicos principalmente? Usamos un enfoque basado en modelos juntamente con la programación matemática. Y la programación matemática nada más es que utilizar el modelo en conjunto con un modelo que representa matemáticamente el proceso que estoy estudiando, más una función de objetivo, que es lo que yo quiero maximizar o minimizar. Entonces, si quiero maximizar beneficios, minimizar costes o minimizar recursos, usos de recursos. Y luego las restricciones, que son tanto físicas, de calidad o de seguridad. El conjunto de estos tres puntos lo que hace es generar, cuando resuelve este problema matemático, obtener los puntos de consigna de los controladores que tendrán la función, ¿no?, de que hace que la planta alcance estos valores óptimos. ¿Cómo es la implementación en la vida real, ¿no?, en la industria química? En la industria química, la industria de procesos, la industria en general, lo que se usa es lo que llamamos de real-time optimization, la optimización en tiempo real. Lo que esta herramienta hace es recoger datos de la planta en estado estacionario y con estos datos utilizar la reconciliación de datos para actualizar el modelo, actualizando los parámetros de este modelo. Este modelo actualizado se junta a los otros dos, a la función objetivo y las restricciones para encontrar el punto óptimo, que es aplicado a las consignas como consignas en estos controladores. Luego, estos controladores intentan alcanzar, ¿no?, el próximo estado estacionario, se recoge otra vez estos datos y luego vuelve a hacer todo el proceso. Entonces, actualmente, en los RTOs comerciales, lo que usa es la estrategia de Model Parameter Adaptation, ¿no?, porque estamos adaptando los parámetros del modelo, usando la técnica de Two-Step Approach de 2 etapas, que es actualizar el modelo y luego aplicar el problema de optimización, calcularlo y durante todo el proceso haciendo lo mismo. ¿Cuáles son los problemas, no? Como nada en este mundo es perfecto, claro que hay sus problemas, ¿no? Uno de ellos es la cuestión del plant model mismatch, que sería incertidumbre entre el modelo y la planta. Porque lo que hacemos en el RTO es trabajar con un modelo que es una simplificación, ¿no?, de mi proceso real. Yo intento con este modelo predecir cómo ese proceso se comportará frente a unas entradas, ¿no?, por tener esta predicción de las salidas frente a entradas, y esto lo consigo con este modelo matemático. Claro que el modelo, aunque sea lo mejor posible, nunca será igual a mi proceso real. Y esta parte es exactamente desconocida, ¿no? Input y la relación input-salida, entrada-salida del proceso es desconocida, así nunca tendremos este valor exacto. Y muchas veces lo que ocurre es que el modelo, claro, y la planta no coinciden en la resolución, ¿no?, la resolución de este problema de optimización. Entonces, en la realidad, cuando aplicamos el RTO, lo que estamos haciendo es optimizando un modelo, no mi proceso real. Y sabemos ya que, por ejemplo, para procesos donde hay una incertidumbre paramétrica entre modelo y planta, sí que el RTO con el Two-Step Approach es capaz de actualizar estos parámetros y resolverlo, y tenemos una garantía de que sí, que se llega al óptimo real. Pero en caso de una incertidumbre estructural, es decir, que mi modelo tenga una dinámica o no tenga una dinámica que existe en el modelo real y que yo desconozca, esto no ocurre. Para solucionar este problema ya hay varios estudios, ¿no?, y varias herramientas que intentan resolverlo. Una de ellas, que es lo que voy a aplicar en mi proceso, en mi tesis, es exactamente esta. Aquí tenemos el mismo problema de optimización de antes, está simplificado porque al final los valores de I, que son las salidas, también se puede calcular a partir de U, entonces por simplificación se puede hacer simplemente la representación de esta forma, ¿no?, de la función de costes y restricciones. Y luego lo que hacemos en el Modifier Adaptation, que es la metodología que estoy usando en mi tesis, es modificar este problema de optimización que he señalado anteriormente. Entonces sigo utilizando el modelo, que la verdad es lo mejor que tengo, pero ahora lo que hago es añadir unos modificadores que son estos variables, aquí los parámetros lambda, gamma y
modificadores lo que hacen es intentar ajustar lo de mi modelo que está aquí abajo en azul, tanto la curvatura, que serían los lambda y gamma, que por eso tienen relación con los gradientes de la planta y el modelo, y luego también ese desfase, que sería, ¿no?, de subir, vamos, de aquí, ¿no?, para arriba y también, entonces tanto la curvatura cuanto este pequeño desfase de epsilon, ¿no?, que es exactamente este último modificador. Entonces lo que Modify Adaptation hace bajo convergencia, ¿no?, por varias iteraciones a cada ejecución del RTO, es hacer que las condiciones KT de la planta y proceso coincidan en el estacionario. Bueno, entonces vimos que para resolver el problema estructural de mi modelo y así tener un óptimo real de la planta, necesito calcular los modificadores. Estos modificadores, el principal problema, si nada en la vida es fácil, por eso aquí estamos los ingenieros, lo que hacemos es intentar calcular los gradientes de planta, que es lo más complicado. Entonces, hay diferentes técnicas. Una de ellas es las diferencias finitas, que básicamente tú haces un cambio en una variable de entrada y luego espera lo que ocurre en mi salida, ¿no? Si aumento la temperatura, lo que ocurre con el costo de mi proceso, no con el beneficio, si cambio la presión, lo que ocurre con el costo y beneficio de mi proceso, y calculo por diferencias desde el valor, ¿no?, de cuánto cambie mi beneficio por el cambio que hago en las entradas. Este proceso hacemos en cada variable por B. Entonces, si tengo muchas entradas de temperatura, presión, flujo, tengo que hacer en cada una en separado y luego calcular el valor final, lo que lleva mucho tiempo, principalmente si tengo muchas variables manipuladas. Otra opción también es las derivadas direccionales, en que aquí tengo también que esperar el estado estacionario, todos estos cálculos gradientes en el estado estacionario, pero aquí sí que podría hacer cambios en las variables manipuladas y más de una a la vez. Pero el problema es que es necesario garantizar una excitación mínima para que los gradientes que calculo sean valores fiables y que yo pueda usar para calcular los modificadores. Todas estas dos estrategias y procesos lentos, por ejemplo, pueden ser bastante limitantes, ¿no?, por el tiempo que tengo que esperar y todas las experimentaciones que tengo que hacer. Otro problema también, además de la cuestión de estimar estos gradientes en procesos lentos, sería la cuestión de la respuesta de RTO, ¿no? Lo que se usa actualmente en la industria es esta pirámide, ¿no?, de la pirámide de RTO, la optimización, que usa un modelo riguroso y estacionario, y por eso, como hay que esperar datos de estacionario, tiene que ejecutar a cada, vamos, en una frecuencia de horas, que es el tiempo que se alcanza estacionario en medio, y esto manda para las consignas de los controladores. Por ejemplo, un controlador avanzado, el MPC, el Model Predictive Controller, que utiliza comúnmente un modelo diferente, ¿no?, porque es un modelo dinámico del modelo que usa en el RTO, utiliza una optimización para el control, entonces la idea es distinta y por eso ejecuta en una frecuencia mucho más alta, entonces en minutos y frente en RTO en horas. Una forma de intentar, vamos, aquí aparece que el RTO, por ejemplo, por un proceso que tiene muchas perturbaciones o perturbaciones frecuentes, mejor dicho, el RTO no es capaz de acompañar estos cambios, ¿no?, durante los intervalos que tiene que esperar, y además sigue teniendo ahí un mismatch, una incertidumbre entre las diferentes capas, entonces puede ocurrir que el RTO calcule un set point que el MPC no sea capaz de alcanzar. Una estrategia que ya vamos a abordar en la literatura sería, por ejemplo, utilizar en la capa de RTO un modelo dinámico, o que lo que nos parece más lógico y más pertinente y que usamos en esta tesis sería simplemente unir las dos capas, y entonces en lugar de tener optimización y control en separado, simplemente unimos las dos capas y tenemos un problema de económico y control a la vez, en la misma función de costo, utilizando un modelo dinámico y vamos trabajando en estos dos objetivos. Bueno, en resumen, ante todo lo que he comentado antes, tenemos los siguientes problemas, ¿no?, los primeros los desafíos que tenemos que afrontar para utilizar el RTO, ¿no?, y la optimización de la operación de un proceso en la vida real, ¿no?, en la industria. La primera es la cuestión entre la incertidumbre estructural
planta. Luego, la necesidad de muchos datos en estado estacionario para poder ejecutar, ¿no?, el RTO. Por eso, el RTO no es capaz de responder a un proceso con perturbaciones frecuentes. Largo tiempo de desarrollo de modelos rigurosos que son necesarios para el RTO. Y también vimos que el MA nos garantiza que bajo convergencia iterativa es capaz de llegar al óptimo real del proceso, aunque el modelo no sea perfecto. Claro, siempre, nunca será. Pero exactamente por los entraves de la creación del gradiente y etc., no es capaz de llegar a ser utilizado en la industria, ¿no? Las aplicaciones básicamente son inexistentes. Pues nada, al final, con todo esto y esta motivación, lo que hemos hecho, que he trabajado en esta tesis, es exactamente integrar las dos capas, la optimización y control del MPC con MA y estimar los modificadores con los datos transitorios del proceso. Entonces, las limitaciones de RTO que he comentado anteriormente, tanto de mismatch y estructural, se resolverían con Modify Adaptation y también con esta idea de la integración de capas. Y la creación de los procesos lentos es usar los datos de transitorio. Entonces, por ejemplo, para un proceso lento, estaríamos en lugar de estar esperando largas horas por datos estacionarios, simplemente podemos ejecutar la misma frecuencia de un controlador o frecuencia más baja que el RTO, recogiendo datos en transitorio. Por eso, entonces aquí empiezo con, después de esta introducción, hablar que realmente hemos desarrollado para esta tesis, ¿no? Lo primero ha sido la unificación de las capas que he comentado anteriormente, que es una propuesta de utilización, control y MA. Vale señalar que la verdad que la idea de esta unificación no es novedosa, ya ha sido tratada por otros autores, pero aquí antes de nada también hemos propuesto a nuestra idea, ¿no?, de cómo hacerlo. Tenemos ahí como la idea de tener un MPC al final, pero un economic MPC es que ahora tenemos una función de costo económica. Luego, para cuestión de la mismatch estructural, tener los términos de MA para garantizar que llegaré realmente al óptimo de la planta, más el término común a los controladores MPC, que es la comexifica en este caso para el MA, y también da respuestas más suaves. Y así como un controlador MPC, lo que usamos es un modelo dinámico, ¿no? Para poder calcular esto, ¿no?, y necesitamos de los datos iniciales de este modelo dinámico. Entonces, en esta propuesta también incluimos un estimado de estado, si necesario. Si hay algún estado no medible en la planta, podemos estimarlo usando, por ejemplo, el Move Horizon Estimator. Y luego, lo que me falta, ya tener el programa dinámico del MPC, las variables de estado, es tener los datos de los modificadores. Para eso hemos desarrollado dos métodos, que sería el primero, Modify Estimation, y el segundo, que es Transient MA. Los dos, como había mencionado anteriormente, van a usar datos de transitorio. El primero se basa en un problema de optimización, mientras que el segundo en un problema de algoritmo de identificación. Aquí tendré directamente los valores de los modificadores, mientras que en Transient MA usaremos una aproximación, ¿no?, de un gradiente dinámico, ¿verdad? No es el gradiente estacionario, que voy a explicar en las próximas diapositivas. Entonces, el primer algoritmo, el primer método, sería el Dynamic Modify Estimation. Entonces, lo que intento hacer es calcular y estimar los modificadores usando los datos de proceso. Como cualquier RTO, vamos a usar datos de proceso para eso, pero en este caso, datos de transitorio. Lo que tengo es el phi de P, por ejemplo, el costo o la restricción, es igual aquí, pero por ejemplo, aquí hemos puesto el costo, que voy midiendo a cada intervalo, ¿no?, de tiempo en mi planta, y aquí es exactamente el modelo que tengo en el MPC. Lo que trato de hacer es aproximar lo máximo posible
esto, este valor que voy midiendo de este valor, ¿no?, total incorporado. Si cogemos la derivada de esta expresión en relación a UDT, entonces el punto específico donde estoy, puedo encontrar esta ecuación y luego, organizando los términos, tenemos esta relación entre lambda, que son los modificadores de MA, que es lo que quiero calcular, con el θ, que es el parámetro que me aparece aquí en esta primera ecuación. Entonces, al final, lo que quiero es poder, con los datos del proceso, estimar, calcular este valor de θ y a partir del valor de θ obtenido, encontrar el valor de lambda y así aplicar a mi MPC. Aquí tenemos una figura para ayudar, ¿no? Entonces aquí exactamente es mi modelo. Aquí son los puntos que voy midiendo, los puntos reales de la planta. Y como lo dije anteriormente, lo que tenemos que hacer es aproximar lo máximo posible esa curva del modelo con los puntos que tengo de datos pasados. Entonces aquí lo que debe minimizar el problema de optimización es la diferencia, ¿no?, que esa diferencia sea nula, lo más diferente posible, que sería este término. Aquí, como dije anteriormente, estamos poniendo explícitamente una función de costo, pero para las restricciones sería lo mismo, la misma idea. Calcularíamos así los gammas, que son los otros modificadores relacionados a las restricciones. Luego, podemos unir todo, ¿no?, lo que hablamos anteriormente, y el sistema, ¿no?, la arquitectura funcionaría de esta forma. Yo tengo el proceso, voy recogiendo datos en una cierta frecuencia, la frecuencia del controlador. Si hay estados no medibles, los estimo con el MHE, que también serán utilizados tanto para el DME como para el MPC. El DME aquí, yo calculo los gamma lambda, y también tengo los valores de epsilon, y que aplico a mi problema de optimización que he enseñado anteriormente, lo que tenía la función de costo, económica y etc. Ahora, con esta arquitectura desarrollada, tenemos que probarla, ¿no? Entonces, primero caso de estudio que vamos a abordar sería el reactor Williams-Otto. Esto es un ejemplo de simulación donde lo que tengo es un reactor CSTR que tengo como entrada dos reactivos A y B, y los productos que quiero producir es E y P. Pero claro, en la reacción química también hay formación de subproductos que no son deseados, ¿no?, como el T y G. Entonces, entro a un flujo de B y A. Sería una perturbación de mi proceso, no tengo control sobre esto. En este caso, en las simulaciones voy a considerar un valor constante. El FB sí es una variable manipulada, entonces yo voy a ajustar este valor. El T, la temperatura también puedo ajustar para que yo produzca lo mayor beneficio posible. El mayor beneficio es tener mucho más los productos principales, E y P, mucho menos subproductos. Luego, para poder estudiar este proceso, ¿no?, hemos desarrollado un modelo que será mi modelo real. Vamos, acuérdense que en la vida real no tenemos esto, pero aquí como estoy probando, sí, estoy creando un modelo que voy a decir, este es mi modelo real. Este modelo real tendrá un modelo dinámico, el modelo dinámico de 6 componentes y 3 reacciones. Para probar la capacidad de MA, lo que hago es tener otro modelo, que es una simplificación de mi planta real, que será en estado estacionario, para el caso de un RTO tradicional. Tendrá 5 componentes en lugar de 6 y son 2 reacciones. Entonces podéis ver que tendrá una incertidumbre tanto paramétrica como estructural, porque tendré mucho menos ecuaciones, ¿no?, tendré menos ecuaciones para este modelo RTO que lo que tengo en la vida real, y también los parámetros son diferentes, porque están utilizando, ¿no?, reacciones distintas. Entonces, si tengo el proceso real, si conociera este proceso, lo que calcularía sería el óptimo real, que son sería poner mi flujo de entrada de B y la temperatura, y en esos valores yo obtendría un beneficio de más de 11.000 euros. Pero ese valor es desconocido, porque yo eso en el mundo real no conozco. Lo que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer es tener un modelo, que sería este segundo aquí. Si resuelvo este modelo, yo llevo a variables de decisión diferentes, ¿no?, de
Y en el modelo me da que tendría un beneficio de 11.000. Pero si aplico este valor realmente en mi planta real, lo que hoy tengo es un valor bastante inferior, incluso inferior al valor real, que la verdad no sé, pero me fío, estoy aquí trabajando en un subóptimo sin saber. Yo creo que mi modelo es bueno y que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no estoy haciendo lo mejor que puedo. La optimización queremos hacer lo mejor que podamos, o lo mejor que exista, ¿no? La verdad. Y eso es lo que queremos encontrar. Y para esto, vamos a aplicar Modify Adaptation y la idea del MPC. Entonces, el problema anterior que lo he señalado, que tenía una parte económica, que sería esa parte A, la parte B, que es el la corrección Modify Adaptation, y la parte C, que es para suavizar la trayectoria, etc. Lo que quiero es maximizar el beneficio, ¿no? Entonces, vender el producto P y E y gastar menos reactivos posibles. Utilizo en lugar de un modelo estacionario como el RTO tradicional, el modelo dinámico, donde utilizo los estados que he calculado por el MHE, y tenemos aquí las restricciones referentes a la operación, ¿no? En el caso que hay un límite de las variables manipulables. Aplicando esto en el modelo, en la planta real, lo que este problema, ¿no? En lugar del problema anterior, ahora resuelvo este problema. Veo que la línea azul, que sería el problema modificado, son capaces de llegar a valores muy próximos del óptimo real. Mientras que sin la modificación, como solo el modelo de RTO que había señalado antes, sin ninguna modificación, yo me mantendría como máximo en este valor. La real, yo no sabería que habría la posibilidad de aumentar más, entonces yo aceptaría eso, pero veo que con MA he sido capaz de mejorar bastante los beneficios de mi proceso. Luego, después de haber estudiado el DME y aplicado simulación, hemos también trabajado en otro algoritmo que sería el TMA. El TMA, en lugar del DME que calcula directamente los modificadores, aquí voy a calcular los gradientes de proceso que yo dije anteriormente que son muy complicados de llegar, ¿no? La verdad, no llego aquí a los gradientes estacionarios, lo que intento hacer es, con los gradientes dinámicos, tener valores mejores valores que puedan mejorar mi problema de optimización. Entonces la idea es la siguiente. Aquí tengo una función, vamos, un parámetro, una variable z, que sería en mi caso una función de costo o una de las restricciones. Si quiero calcular el gradiente en este punto k, puedo decir que este valor, que el valor del valor z, si quiero predecir en el instante k, tengo todos esos valores anteriores y quiero poder predecir en el punto k, es decir, que depende de la respuesta libre más una respuesta forzada del sistema y un error. La respuesta libre es lo que viene de la dinámica, ¿no? Del proceso y podría aproximar utilizando, por ejemplo, el cálculo de una derivada y relación al tiempo que es con el vector de North-C, que puede ser una interpolación en cualquier orden, no solo de primer orden, por eso que los puntos aquí suspensivos, ¿no? Eso es una interpolación que utiliza básicamente los datos pasados, ¿no? de la variable z. El otro punto sería la respuesta forzada, que mediante, si hacemos el problema en mi sistema y está estacionario y hago un salto, un cambio en la variable manipulada, por ejemplo de tau, tener aquí una respuesta forzada que sería exactamente cuánto se incrementa, ¿no? Decrementa el valor de esa mía variable z, y esta sería la respuesta forzada. Vale señalar que esta ecuación es válida, vamos, únicamente en sistemas lineales, ¿no? Que es verdadera en sistemas lineales. Así, esta ecuación anterior, ¿no? Lo que hago es sustituir estas ecuaciones en la primera ecuación y luego obtengo esto. Si organizo esta ecuación, soy capaz de separar, ¿no? Los términos que son conocidos, que son los datos pasados, con los términos desconocidos, que son los gradientes dinámicos, ¿no? Los gradientes en este punto que estoy trabajando, que serían los parámetros desconocidos. Y a partir de ahí, se parece mucho con un problema de identificación de algoritmo, un algoritmo de identificación, perdón. Y lo que hacemos es intentar estimar estos parámetros desconocidos.
básicamente lo que hicimos con el DME, ahora en lugar de tener el bloque DME, sustituimos por el bloque donde construimos con los datos de la planta todos mis vectores y tal, tengo el problema de identificación, lo resuelvo y tengo la estimación del gradiente. Con la estimación del gradiente, con las ecuaciones que relacionan, que habéis visto al inicio de todo, del gamma, lambda, que hace la diferencia entre gradientes de proceso y planta, yo calculo gradientes del proceso y modelo, perdón, yo calculo estos modificadores que aplico a mi MPC. Y a partir de ahí tengo los endpoints que enviaré al proceso. Luego, aplicando este otro algoritmo, el TMA, en el mismo problema del Minnesota, lo que tengo también son resultados satisfactorios, donde hay un incremento del profit, no en relación a ninguna modificación. Luego hemos hecho también otro estudio con restricciones activas y pasa lo mismo, que con el TMA es capaz, aunque no estoy usando los gradientes estacionarios, es capaz de alcanzar valores muy próximos del óptimo. Y aquí los resultados son las variables manipuladas, que también no llegan a clavar el valor, pero sí que llegan también a valores muy próximos. Vale, después de haber validado, de que los algoritmos parecían provisores, ¿no? Ya que han funcionado satisfactoriamente en simulación, hemos aplicado todo eso ahora en la planta experimental en el laboratorio aquí del departamento. La planta experimental es esta que veis en la foto, ¿no? Entonces, aquí tenemos la simulación, bueno, tenemos un reactor de verdad, justamente con bombas y con bombas, el peso, ¿no? De entrada, y luego toda la instrumentación de una planta experimental, del laboratorio de control. Aquí lo que queríamos hacer era simular una reacción química, ¿no? Ya que trabajamos con procesos químicos. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, hemos optado por no utilizar realmente una reacción química real, porque con una reacción química los componentes químicos pueden ser peligrosos y por eso se ha optado a utilizar solamente agua en este reactor y toda la química es simulada por un modelo. ¿Cómo es eso? Bueno, si habéis visto la figura anterior, aquí lo que pone RCT1, la verdad son resistencias eléctricas, ¿no? Lo que hace es calentar mi reactor. Estoy considerando estas ecuaciones, estas reacciones que son casi todas exotérmicas, entonces liberan calor. Para poder simular eso, tengo que generar calor, que es lo que hace esas resistencias. Entonces, lo que uso al final es lo que llamamos de un modelo, una planta híbrida. ¿Híbrida por qué? Porque exactamente hay componentes que son realmente reales, que son los flujos, las presiones, las temperaturas, los niveles, y luego hay parte que es simulada, que son las reacciones químicas. Y esto lo hacemos simplemente con balance de masa, que los ingenieros saben muy bien, y de energía, donde podemos calcular la potencia que tengo que enviar a este resistor que está ahí en el reactor para calentarlo, y la composición que está ahí dentro de los componentes. Así que la temperatura, por ejemplo, que se alcanza en el reactor por cuenta de esta potencia, yo mido experimentalmente en el laboratorio. Entonces tengo un termómetro ahí que está midiendo la temperatura del reactor. Lo que simula ahí, como he dicho anteriormente, es esta reacción, ¿no? Que es pasar Van der Waals, las reacciones de Van der Waals. Entonces tengo un reactivo A que se forma, que es un producto deseado, EB, pero también se produce subproductos que no tengo interés, pero que están ahí, entonces necesito considerarlos. En esta planta experimental hemos también montado toda la estructura de control. Bueno, la verdad, Daniel, que hace su trabajo de máster y luego trabajamos juntos,
para MPC-TMA es este, donde yo quiero maximizar la producción de B con menos no producción de uso de A. Luego, usar menos refrigerante posible, porque el refrigerante tiene un costo. Y aquí tengo los modificadores de Modify Adaptation para que me garantice que yo llegue al óptimo real de la planta y no solo del modelo, porque los dos puntos coincidan en esa estacionaria. Tengo un modelo no lineal en este caso. Calculo las fluctuaciones por MHE. Allí estamos considerando, creo que el componente este no es medible, entonces tendría algo más ahí. Y luego los precios de cada uno de los productos principales, lo que entra en la función económica. Hemos resuelto este problema con el caso de una restricción y vemos que con el MPC-TMA, que ha sido el último que hemos probado en esta planta experimental, se han alcanzado valores de beneficios superiores a sin ninguna corrección. Luego, para finalizar, hemos trabajado el último caso de estudio, que sería el caso de estudio industrial, que es una fraccionadora de propileno de una refinería Petronor en el norte de España. Este caso de estudio fue ampliamente estudiado, ¿no? Y todo el proceso y tal, hubo varias reuniones con el personal de Petronor. Entonces hicimos un paso a paso de cómo sería, ¿no?, abordar este problema. Primero, pensamos en que hay que construir o desarrollar un ambiente realístico suficiente para poder hacer pruebas, porque nadie hace pruebas de una columna fraccionadora real así con combustibles, puede ser un poco peligroso. Y considerar ya toda la instrumentación, el control que está en la planta, así no tener que tener más gastos adicionales. Evaluar la posibilidad de usar los modelos que ya existen ahí, que en el caso, puede ser en la próxima diapositiva, es un DMC que utiliza un modelo lineal. Y luego estudiar también una forma, como digo, de siempre minimizar los costos de hacer este refrán y que sea de forma también segura, ¿no? Que en caso, por alguna razón, tenga algún problema, sea posible simplemente desconectar que se ha sido agregado y se pueda operar conforme lo que estaba anteriormente estipulado, ¿no? Pensado. Entonces, el problema que quiere resolver, como había dicho, es una fraccionadora de propano y propileno. Propileno es un producto principal también para producir plásticos. Propano es básicamente combustible, ¿no?, que utilizamos. Y los dos aquí en este caso son productos finales. Entonces, y son productos, los dos tienen características químicas muy próximas, los dos tienen 3 carbonos, y entonces su separación es muy difícil. Aquí la corriente que entra es básicamente 70% propileno, 30% propano. Lo que quiero producir es propileno de alta pureza a 97,5 como mínimo de propileno, y abajo produzco propano. Como la volatilidad relativa es menor que 1,2, es decir, la separación entre estos dos componentes es muy difícil, es necesario varios platos. Y por eso en esta figura lo que tenemos, la mayor torre que veis en esta figura, que es no es una figura, era una foto real de la refinería, es exactamente a mi fraccionadora de propano y propileno. Por ser tan alta y requiere un tiempo de estado estacionario de prácticamente 18 horas. Entonces, imagínate tener que utilizar esto como un RDO tradicional y esperar 18 horas para poder calcular un punto óptimo, y 18 horas puede haber pasado de todo. Luego, en este proceso, lo que tenemos ahí ya instalado es un DMC, que es un DASPE, que es un controlador industrial bastante fiable, ya muy utilizado en la industria. Y lo que del DMC, como ya conocéis bien, se basa en la tecnología del DMC, pero el controlador comercial utiliza una capa adicional LP donde considera las restricciones, ya que el controlador es sin restricciones. Entonces las restricciones son tratadas ahí y luego se calculan los endpoints que el controlador intentará alcanzar. El modelo, ahí hay una foto del modelo respuesta a salto utilizado ahí en esta fraccionadora. Y lo que tenemos actualmente en la refinería es esto, ¿no? Entonces es una columna de destilación
cambiar exactamente el flujo de vapor o el flujo de salida de destilado que afectan directamente mi calidad y, claro, el beneficio que estoy produciendo en ese proceso. Y exactamente por estas dos variables están manipuladas por este DMC, que es el controlador que tenemos ahí, y lo que intenta hacer es simplemente mantener la calidad y producir lo máximo de destilado posible, era utilizar una capa adicional de optimización, ya que estas dos variables están íntimamente ligadas con lo económico, ¿no? Con los costos y beneficios de este proceso. Entonces, en lugar de tener la única capa que había presentado anteriormente, decidimos mantener dos capas distintas porque sería más fácil así, simplemente apagarla si hay algún problema en el proceso real. Pero sin embargo, esto estará ejecutando en horas, estará ejecutando al mismo tiempo que mi controlador de MC, ya que estoy calculando los modificadores y demás con datos de transitorio. Entonces mantengo la seguridad del proceso y también tengo otro punto principal que era mantener el mismo modelo lineal que ya existía en el MA, como es capaz de llegar a un óptimo real independiente de modelos malos, permite eso. Luego, primero, entonces, antes de nada, para poder hacer los experimentos tuvimos que crear toda la interfaz virtual de mi planta, primero digital. No sé si habéis escuchado estas dos palabritas mágicas. Así que lo que hice antes es mi modelo, es una representación matemática del proceso. La torre de destilación es exactamente lo que veis aquí en esta animación, ¿no? Donde entro con el propano y propileno líquido, el propileno que más ligero sube y el propano que más pesado baja, entonces sale por abajo y sale por arriba, básicamente esa es la idea. Para eso utilizamos modelos de primeros principios, donde tengo que, para cada uno de esos platos, ¿no? Cada cosita de esta en un plato, tengo que hacer un balance de masa total, un balance por cada componente menos uno. En este caso estoy considerando 4 componentes, que es el propileno, propano, etano y isobutano, que son los otros dos que se encuentran también en este proceso. Fuera el balance de energía, ¿no? Para cada uno de los platos. ¿Habéis visto la foto con el tamaño, ¿no? La altura de esta columna? Esta columna tiene exactamente 135 platos. Entonces hay que hacer una ecuación para cada una ecuación, 5 ecuaciones solo aquí, para cada uno de esos platos. Aquí tenemos el acumulador, ¿no? Que está arriba, bueno, que sería, bueno, que necesitamos arriba y todos los ingenieros miramos arriba, pero la verdad que está abajo. Y que sería lo que sale de destilado en cabezas. Y luego el condensador, el bullidor, la ecuación de Francis, que es lo que calcula exactamente ese flujo de líquido que está cayendo aquí en los platos, y la ecuación termodinámica, ¿no? De Penrose, ecuación de estado, que lo que hace es calcular las entalpías y también en cada uno de los platos y las composiciones también en cada uno de los platos. Fuera, acumulador, condensador. Bueno, todo eso, todas estas ecuaciones, lo que hacen juntas son ecuaciones diferenciales y algebraicas. Entonces tenemos un sistema final de varias ecuaciones o diferenciales o algebraicas. Lo que tenemos entonces son más de 12.000 ecuaciones de este modelo que ha sido hecho en EcoSyPro. Tenemos la cantidad de valores iniciales que tengo que inicializar de más de 1.000 variables entre dinámicas y algebraicas. Y parece también durante esta tesis estuvimos trabajando en alguna metodología para encontrar esos valores, porque son valores que son dentro de la proporción dentro del plato 132. Ese valor no tengo. Entonces lo que hacemos, lo que hicimos, lo que hice yo, será crear un modelo más simple posible, con los pocos datos y información que tenía de la planta, de forma que pudiera encontrar estos valores iniciales poco a poco, ¿no? No sé, por la mañana me vino esto a la cabeza, no sé si es la mejor comparación, pero cuando no se está haciendo aquí una salsa bechamel muy buena, quieres tener una salsa perfecta sin las pelotitas estas, vas a ir poniendo harina poco a poco y, ¿no? Esperando que te salga bien. Es lo mismo que ha pasado aquí conmigo, porque iba añadiendo poco a poco las ecuaciones para llegar a las 12.000, pero poco a poco simulaba, esperaba llegar a estacionario sin errores, ponía esos valores, ponía
ponía como valores iniciales, ponía más una ecuación y tal. Entonces, como estar ahí poniendo harina, deseando que todo aquello no se transforme, ¿no? En la... Bueno. Y eso que tengo que revisar también desarrollar en esta tesis. Finalmente, después de tener este modelo grande, funcionando bien, convergiendo, desarrollar todos los valores iniciales y tal, hemos podido entonces utilizar datos reales del proceso para validar, ¿no? Porque tengo que saber si mi modelo es suficientemente bueno para considerarlo en mis experimentos. Para eso, hicimos tanto una validación de enlace abierto, es decir, que los datos de las variables manipuladas, tanto el destilado como el vapor, porque eran datos que teníamos del proceso de Petronor. En este caso aquí diseño datos de 4 días de datos por hora de junio de 2019. Luego, bueno, vemos que los resultados, la simulación sería el orange, naranja, y luego el azul que sería el datos de proceso. Luego, después que vemos que la dinámica va muy bien, hay un cierto espacio en unos valores, pero que consideramos, y después también con reuniones con los ingenieros de petróleo, que era algo que no podemos aceptar. Lo mismo también hicimos con ahora mi simulación y el controlador de MC unido. Entonces, aquí tenemos el resultado. Entonces, en lugar de tener los valores de destilado y vapor que tenía de la planta real, del proceso real, del histórico del proceso, lo que hice fue que el controlador de BC ahora calcula estos valores. Entonces está unificado con la simulación, va calculando los valores con el modelo lineal que tiene y controlando las variables manipuladas. Es decir, manejando, ¿no? Cambiando las variables manipuladas. Aquí tengo el propileno en destilado. En azul sería el dato histórico y en gris sería lo que he modelado yo, ¿no? Y luego los valores de las variables manipuladas, que está calculando el DMT en tiempo real, tanto para el vapor como para el destilado. Finalmente, como había dicho anteriormente, la idea era crear un ambiente virtual para poder hacer los próximos experimentos. Tenemos que la capa del proceso de control básico es representada por las ecuaciones del DAE System, del sistema DAE, que he desarrollado en Positron y luego he generado un deck OPC-UA que se comunica vía OPC-UA con las otras capas. He conectado el HTMC, que simplemente coger el fichero de Petronor. Vamos a abrir mi ordenador, tuve que cambiar las entradas, ¿no? Porque tenía conectado con la fraccionadora real, entonces he conectado con mi simulación. Y luego añadí también una capa que queríamos probar, que era la capa de optimización, ¿no? Que el MPCMA, que lo hice en MATLAB, pero podría ser cualquier código lenguaje de programación. Aquí también, para hacer la simulación en tiempo real, hemos desarrollado, juntamente con el profesor Jesús Mari, un RTM, que es lo que hace simplemente controlar la integración, yo digo integración numérica, de este modelo matemático. Entonces va integrando paso a paso y comunicándose con la capa de control y básicamente la capa de MATLAB, que aquí también en este código Python va llamando MATLAB. Entonces todo el sistema puede ser ejecutado en tiempo real y la idea es simplemente integrar un paso, y si está en tiempo real hago simplemente paro y espero pasar este tiempo para llegar al tiempo real y luego ejecuto la próxima integración. Y si quiero acelerarla también es posible hacerlo, ¿no? Claro que en este caso el HTMC ha sido un poco, me limitó bastante porque cuando intenté acelerar su frecuencia de ejecución en la industria, no ejecuta cada 4 minutos. Entonces, yo hablé que son 18 horas estacionarias, imagínate tener que esperar más de 18 horas para tener un resultado para poder poner en tesis. Entonces intenté acelerar el Aspen cambiando la frecuencia de ejecución para un minuto. Tuve que también hacer unos cambios de su modelo como consecuencia y eso ha sido el máximo que pude alcanzar porque si no, simplemente se apagaba el controlador y no se iba. Por suerte que ganamos un ordenador nuevo y ese nos ha comprado y ese ordenador era potente suficiente para que eso simulara. Hice todas esas
simulaciones con él. Así que con esto, cada una de esas capas que enseñé es posible jugar y hacer diferentes combinaciones, ¿no? En este caso vemos 4 y la última es la que voy a utilizar para enseñar los siguientes resultados, que sería el optimizador, ¿no? De la capa de optimización con el controlador de MC, aplicado a la simulación de control. Para este estudio de caso hemos trabajado en 4 escenarios distintos, con los precios que cambian, ¿no? Y si hay perturbaciones o no. Básicamente, hemos cambiado la mayor parte del tiempo realmente porque viene del producto más caro, pero también hemos hecho un escenario que consideramos el propano como producto más caro. En los casos en que el producto sea más caro, depende también de la concentración de este producto en la corriente, ¿no? Y si hay perturbaciones o no. Esta relación entre precios se ve más claramente en esta figura, ¿no? Donde se aumenta la concentración de propileno en el valor precio máximo exactamente cuando pasa de 97,5. Si en la corriente de destilado hay menos propileno, el precio también disminuye. Y en el mismo caso en el propano, en el escenario que el propano es el producto más caro. Así empezamos con el primer escenario, que es sin perturbaciones, y estudiando 4 arquitecturas diferentes. La primera, DMC en gris, sería lo que tiene actualmente Hipertonor. Luego en azul, el MPC-DMC. Luego en naranja, el MPC-DME, ¿no? Que son los modificadores. Y en amarillo también los modificadores, pero calculado por TMA. Aquí vemos en este caso, como no hay perturbaciones, el modelo llega, el proceso llega en estado estacionario, ¿no? Vemos que el valor coincide para todos los 4 arquitecturas. Y pues, bueno, después de haber trabajado bastante en este problema, hemos dado cuenta que igual no habría sido una mejor elección, porque el valor óptimo de este proceso no es muy difícil de encontrar. La verdad sería el punto donde intentamos maximizar el destilado desde que se mantenga el 97,5 de calidad. Entonces lo que hace aquí podemos ver mejor las variables manipuladas. Entonces le sube el destilado lo máximo posible y el vapor, que la verdad el costo de vapor, aunque en guerra, ya habíamos considerado valor en guerra que era un poco más caro, aún así no es suficiente para el precio que se vende un producto final con el propileno. Entonces él intenta maximizar el valor de destilado desde que se mantiene el valor ahí constante. Lo mismo pasa también en el escenario 2 del propano. En este caso, el propano se pasa el DMC, como está programado para producir propileno en un punto específico, como hablé, lo que hace el DMC no tiene nada económico, no considera nada económico, es un controlador simplemente. En el propano sí que tuvimos una ventaja de utilizar la capa de optimización, aunque entre los modificadores o no, no ha habido muchas diferencias. En el caso 3 y 4, consideramos las perturbaciones. Aquí he señalado 2, ¿no? Que sería el flujo de entrada de la carga y luego la composición de propileno. Para este, en lugar de tener, porque aquí hemos considerado números que están aquí, exactamente el valor final en estado estacionario, aquí como no se llega a ningún estado estacionario, lo que hicimos fue calcular la integral de esta curva, ¿no? Sería la suma de estos costos con el tiempo. Y obtuvimos que con el DMS que obtuvo una mejora del beneficio. Enseñamos todos estos resultados a los de Petronor, nos recomendaron por haber diferentes contratos con clientes que hiciéramos una última simulación, de esta vez considerando en lugar de medir el flujo de destilado total solo el flujo de propileno. Lo que al final aquí aplicamos solamente el DME y obtuvimos una mejora, considerando la optimización, pero sin mucha, no hay mucha diferencia entre el programa modificado y no modificado. Finalmente, lo que hemos trabajado y vimos de contribuciones en esta tesis es una otra propuesta de integración entre las diferentes capas, ¿no? Para minimizar los problemas relacionados al structural mismatch. Luego desarrollamos los algoritmos de
resultados obtenidos, que sí que una mejora, ¿no? Que hubo una mejora tanto en la simulación como en la planta piloto. Estos dos algoritmos utilizando estos algoritmos, la necesidad de esperar estacionario ya no existiría. Luego, también hemos desarrollado toda esta interfaz que he enseñado anteriormente, que mimetiza, ¿no? O de la planta real industrial, que está disponible para Petronor, actualmente será utilizada por sus ingenieros, un específico que va a ser un doctorado. Y el método desarrollado, los métodos desarrollados también, aunque igual el estudio de caso no ha sido el mejor elegido, obtuvimos resultados satisfactorios, no han resultado peores de lo que sin lo que teníamos. Aquí tenemos las contribuciones, ¿no? Tanto en revistas, capítulos de libro y los congresos que participé. Y como trabajo futuro, vamos a considerar, igual, diferentes estudios del MPC, aplicar estas herramientas en otros procesos, como procesos biológicos y otros procesos industriales, y también trabajar un poco más en la formalización matemática de estos algoritmos. Y me gustaría agradecer, no dejar de agradecer toda la financiación recibida durante estos años, del gobierno de España, como del apoyo de la Universidad de